¿Hay alguna persona honrada en la política? Lo digo de verdad. Y si tú eres una persona que está involucrada en la política, tienes una forma muy fácil de demostrar que eres honrado y que estás en política. Pero antes te voy a explicar por qué me cuestiono todo esto. Y sobre todo, y más importante, por qué necesitamos a gente honesta dentro de la política. Y más en estos tiempos. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Yo entiendo que cuando alguien entra en política, no te digo que tenga algún cargo ni dentro del partido ni ningún cargo institucional, sino simplemente que se involucra en algún partido, lo hace por dos motivos principales. Hablo cuando se trata de manera honesta, por unos ideales que probablemente coincidan con unas ideas más quizá conservadoras o liberal en lo económico, o con unos ideales más liberales en la política social y de mayor apoyo de lo público en lo económico. Es decir, por una serie de convicciones o valores, o por el mero hecho de querer mejorar en general la sociedad a la que se pertenece. Valores o mejora colectiva. Y en ocasiones, ¿por qué no?, ambos. Así que me es bastante curioso cómo, por ejemplo, en personas que en lo económico son extremadamente liberales, en sus partidos prácticamente la totalidad de sus líderes son gente que vive de lo público. Bien sea porque se han pasado la vida viviendo en chiringuitos públicos, cobrando mamandurrias, o si tienen empresas, estas viven de trincar subvenciones públicas, de trincar contratos públicos. Y es bastante sorprendente cómo gente del entorno de estos líderes siempre se hace rica a base de contratos públicos. Qué curioso, qué casualidad. En cambio, si miramos a los líderes del otro espectro político, encontramos que muchos de ellos hablan de la riqueza como algo malo, algo negativo. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué todos estos líderes son ricos? ¿Por qué tienen unas enormes cantidades de riqueza? ¿Cómo lo han conseguido? ¿De dónde les viene? Son los primeros en criticar la riqueza ajena. Pero, a pesar de que ellos son los más ricos dentro del partido, nadie dice nada, nadie levanta la voz, nadie se sorprende, nadie le cuestiona, nadie les pregunta. Y eso me lleva a pensar, ¿por qué nadie se atreve a hablar? ¿Por qué nadie se atreve a pedir explicaciones? ¿Por qué nadie pide coherencia con esos ideales y con esos valores? ¿Es porque saben que si hablan no salen en la foto? ¿Y a lo mejor lo que están esperando es a que les quiten a ellos para ponerse ellos a robar? ¿O es que la gente es tonta allí dentro? Yo entiendo que al principio, a la hora de entrar, es difícil tragar con la mierda que hay dentro de los partidos. Y a lo mejor cuesta verla. Voy a dar un tiempo de, ¿cómo decirlo?, de rodaje, de experiencia, de darse cuenta de la realidad que hay dentro. Pero pasado ese tiempo, ¿por qué nadie está cuestionando las cosas? ¿Porque está esperando a que cambien de líder? ¿Porque están rezando para un día ponerse ellos? Creo que vivimos tiempos complejos y dentro de poco van a ser aún mucho más complejos. Y creo que no nos podemos permitir la hipocresía ni las mentiras que muchos partidos están extendiendo. La única forma de cambiar esto no es convencer al contrario. La única forma es convencer a los tuyos, es que se cuestionen las cosas desde dentro. Así que, si estás en alguna de estas organizaciones y no te planteas esperar a ver si cae el liderazgo en tus manos y llega tu turno para robar, creo que ha llegado el momento de alzar la voz. Y creo que ha llegado el momento de cuestionar los desmanes y las mentiras. Porque con la polarización que hay, la única forma de verdad que llegue el sentido común es desde dentro de estos partidos y de estas organizaciones. Hay que cuestionar las políticas que son falsas, las políticas que no van a conseguir las cosas, las mentiras evidentes que todos sabemos que se dicen en campaña y cuando se llegue al poder, si se llega, no se va a ejecutar ni se va a hacer nada, y hay que cuestionarlas desde dentro. Cuando un político dice que va a bajar los impuestos, va a subir la recaudación y va a bajar la deuda todo a la vez, es decir, que va a obtener la cuadratura del círculo, sabemos que es mentira. Pues hay que decirlo, porque mucha gente dentro de los partidos lo sabe. Y hay que preguntarle, ¿cuándo ha ocurrido eso en la historia, en qué país y dónde? Porque si ha ocurrido ese milagro, no ha sido debido por la bajada de impuestos, ha sido porque le ha cogido el viento de popa de un crecimiento brutal y muy probablemente de alguna burbuja o dos burbujas seguidas.
Entonces, esa bajada no ha tenido ningún efecto. Es más, ha generado la erosión de las cuentas públicas de cara al futuro. Cuando un político dice voy a subir los impuestos a los ricos, la pregunta es ¿qué impuestos pagan los ricos? Porque si tú lo que vas a subir es el IRPF 1 o 2 puntos, los ricos, la mayoría de sus ingresos, no vienen de las rentas del trabajo. Así que, ¿cómo le vas a subir los impuestos si la mayoría lo tienen en sociedades y tienen diferentes sociedades? ¿Cómo vas a afectarlas? Ya está bien de estar allí sentaditos riéndole las gracias y las mentiras. Y ya está bien de que tengamos a toda esta panda de hipócritas que nos dan lecciones de cosas que ellos no cumplen. Ya está bien de que tengamos a líderes que se han hecho ricos del dinero público, ellos y todas sus familias, y mientras están criticando lo malo de todo lo público. Ya está bien que tengamos a comunistas millonarios dando lecciones de pobreza cuando ellos mismos son ricos, sus familias son descendientes directas de alguna dictadura de Europa o del sur global y nos están hablando de las maravillas de la pobreza, mientras ellos son ricos y cuestionan cualquier mínimo avance social que tenga cualquier persona por allí. Es malo, es sospechoso, toda riqueza sospechosa menos la mía. Venga, hombre, ya está bien, ya está bien. Entonces, ha llegado el momento de hablar, de verdad, y de levantar la voz. Y como te he dicho, si tú estás en alguna organización, te digo ya, levanta la voz. Así me demuestras que eres honrado, porque si no, lo que voy a pensar es o que eres tonto, que estás allí dando palmas, o que eres igual de corrupto que los otros. Lo que pasa es que aún no te han dado la oportunidad de corromperte bien y estás esperando a que llegue tu turno. Y si no estás dentro de alguna de estas organizaciones, pero quieres presionar para cambiar las cosas, te digo, se puede hacer. Los políticos, al fin y al cabo, lo que quieren, y no lo estoy juzgando, no lo digo como algo bueno o malo, es simplemente un hecho, priorizan el hecho de gobernar ellos. Creen que si están al mando, va a ir mejor. Y de ahí que muchas veces se muevan como una veleta siguiendo las tendencias. Así que lo que puedes hacer, en vez de criticar y atacar a los de enfrente, es simple y llanamente ponte en contacto con los tuyos o con la gente que te sea más afín. Y cuéntale tus problemas, cuéntale que no llegas a final de mes, cuéntale que tienes problemas con tus clientes, no tienes suficientes o estos no tienen ingresos suficientes. Cuenta lo que está pasando. Cuenta cómo están tus hijos, cuenta cómo están tus amigos, cuenta cómo están tus padres, cuenta la situación real en la calle que hay, cuenta la desigualdad, cuenta todo lo que está ocurriendo y sobre todo exige, y repito la palabra, exige soluciones. Soluciones reales. Nada de que me cuentes una batallita, nada de que me cuentes el programa electoral que sabes que no vas a cumplir. Dame soluciones reales y plazos de tiempo reales. ¿Que no te puedes pasar por allí por las sedes? Escribe un email a tus representantes. En el Congreso, en el Senado, en el Estado o en la comunidad autónoma, en la Diputación o en los cabildos, a los concejales. Cuéntale lo que te pasa y exige soluciones. Seguramente el primero que alce la voz será tratado por loco, será tratado por tonto, por gilipollas, por bocazas, por pesado. El segundo quizá sea tratado igual, pero no tanto. Pero te aseguro que de ahí en adelante, del tercero en adelante, empezarán a escuchar, empezarán a preocuparse y empezarán a plantearse que quizá tienen que darnos soluciones reales en vez de dedicarse a única y exclusivamente a seguir robando y a seguir colocándose a ellos y a sus amigos y familiares. Yo no sé si te das cuenta de cómo nos hemos empobrecido la mayor parte de la población en todo el planeta últimamente. Pero es que no es la primera vez. Aquí en España aún hay gente que cree, o que al menos está esperando que vuelvan los tiempos pre-crisis, la crisis, aquí la llamamos la crisis, pero a nivel global es la gran recesión, 2007-2008. Aún hay gente que está esperando que vuelvan esos tiempos. Y estoy seguro que a día de hoy aún hay gente que está esperando que vuelvan los tiempos de antes del COVID. Antes de que se disparara la inflación. Pues, sorpresa, sorpresa, te voy a explicar lo que va a pasar. Como no hagamos nada, esto solamente va a ir a peor. Y si tienes la suerte, ya no que no te está afectando ahora, sino que incluso estás vendiendo más y económicamente te va mejor, también te interesa. Porque estoy convencido de que si tú no tienes clientes que vivan del trabajo, estoy seguro que a las empresas a las que tú vendes, de una u otra forma, también dependen de clientes y consumidores finales que la mayoría de sus ingresos vienen de las rentas del trabajo. Y seguro que tienes competidores que son amiguitos de los políticos que están trincando dinero público, recibiendo subvenciones y te están haciendo una competencia desleal.
Seguro que tienes empresas que están haciendo todo tipo de pirulas porque son amiguitos del poder y tú estás compitiendo en desventaja contra ellas. Así que si perteneces al 99,99% de la población general, ha llegado el momento de moverse. Y no esperes a ir perdiendo menos poder, menos peso y menos influencia. Mueve el culo, actúa. Un saludo y hasta pronto.